Hola a todos. Bien, vamos a seguir con este tema de espacios vectoriales, que es con el que iniciamos el video anterior. Así que bueno, vamos a ver ahora ejemplos. ¿Mm? Primero vamos a recordar claramente que es un espacio vectorial. Ajá. Y bueno, la definición, ¿no? Recuerden que para un espacio vectorial necesitamos de dos conjuntos, ¿no? Uno que va a ser B y otro que va a ser un campo. En este caso siempre, en general vamos a agarrar los números reales, a menos de que se diga lo contrario. Pero bueno, en general vamos a agarrar los números reales porque es el campo que más conocemos. Entonces tenemos a un espacio B bueno, vamos a llamar espacio vectorial y a un campo. Vamos a poner el campo. Algo importante que hay que encontrar es que a los elementos de este conjunto se le notan por este, por letras griegas y los otros por letras latinas, para diferenciar. A este conjunto, con estos escalares, se le define dos operaciones. Se define una que es la suma de vectores, y otra que es producto por escalar o multiplicación por escalar. Recuerden que esta tiene cuatro propiedades, que en este caso sería la asociatividad. Vamos a ponerlas así nada más para que se vayan acordando. No, perdón, esta es la conmutatividad. Aquí me equivoqué. Esta sería ahora sí, la asociatividad. La existencia de un cero, un vector cero, que tenga esta propiedad, que alfa más cero es igual a alfa, y la existencia de un inverso. Existe menos alfa. Aquí hay algo importante que quisiera recalcar, es que este negativo o este signo menos no significa signo menos, como recordarán en sus clases de cálculo. Este signo, o más bien este símbolo, lo que dice es que todo el completo, o sea, con todo y el menos, es un número. Menos alfa no significa que menos esté multiplicándose por alfa, sino que menos alfa es este número nuevo. Bien, y el producto por escalar pues también tiene 4, que sería que 1 por alfa es igual a alfa. Perdónenme ahí, se ve feo. Por alfa es igual a alfa. Ajá. La asociatividad de escalares con un vector. Y dos distributividades, ¿no? Creo que el primero que puse fue la distributividad sobre la suma y la distributividad sobre los escalares. Ajá. Entonces, bueno, un campo vectorial es eso. Es un conjunto que viene equipado con un campo y aparte con dos operaciones. Dichas operaciones, una es entre vectores y otro es una que agarra un elemento de un escalar y un vector y me convierte en otro número escalar. Generalmente son estas 8 propiedades. Tienen 8 propiedades todos los espacios vectoriales que debemos de ver que cumplan. En otros libros encontrarán que son 10, ya que la suma de vectores debe ser cerrada, ¿no? Es decir, que si yo agarro dos vectores y los sumo, me debe dar otro vector. O sea que la suma debe estar en B. Y que el producto por escalar igual debe ser cerrado, que si yo agarro un escalar y un vector y lo multiplico, ese también debe estar en B. Entonces ambas deben ser cerradas, que serían dos propiedades extras. Entonces, bueno, pueden ver como eso, que tenemos 8 propiedades y 2 extras, o bueno, yo siempre quedo con 8 propiedades, porque la cerradura como que siempre se cumple. Bueno, entonces este es un resumen de lo que deben de saber de espacios vectoriales. Ok, vamos a los ejemplos. Entonces, bueno, más bien, si la definición de espacio vectorial es esto, ahora quiero saber qué es un espacio vectorial o un ejemplo de ello, ¿no? Hay ejemplos muy sencillos, sin embargo son complicados porque son cosas raras. Entonces, más bien porque son cosas triviales, que son tan triviales que no se entienden. Así que vamos a dejar esa trivialidad hasta el final. Por ejemplo, vamos a agarrar el conjunto, sea B, el conjunto de los R2. ¿Qué es R2? Bueno, son de los pares ordenados X y Y, que están obviamente en R2, tal que X y Y son números reales. Este se conoce, bueno, se pueden conocer como el plano cartesiano, como quieren entenderlo. Pero bueno, son elementos de tal manera que, bueno, se le puede hasta dar interpretación geométrica, ¿no? Son puntos que están sobre el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tiene aquí XY, este de aquí tiene X1, Y1, X2, Y2. Y bueno, entonces todos los puntos que están sobre este plano forman al conjunto R2, que voy a agarrar a este conjunto de puntos como B.
sea B esto, ¿no? Y sea los números reales como el campo. Bien, vamos a nuestra definición, que siempre va a ser lo más importante. ¿Qué tengo? Tengo un espacio vectorial, un conjunto que le voy a llamar espacio vectorial y un campo que son los reales. Y ahora, ¿qué necesito? Necesito definir dos sumas. Entonces, sean R como campo y, y tienen definidas dos operaciones de la siguiente manera. Ajá. ¿Qué significa que estén definidas? Es decir, que nosotros tenemos la posibilidad de decir cómo voy a sumar o cómo entender la suma. Entonces, por ejemplo, la suma está definida de la siguiente manera. Si yo agarro, sean alfa y beta en B. Ajá. Bueno, aquí es donde se empieza a poner un poquito raro, ¿no? ¿Qué significa que alfa y beta esté en B? Si B es lo que está acá arriba. Bueno, lo que significa es que alfa pues debe ser de esta manera, ¿no? Debe tener aquí x1, y1, por ejemplo, ¿no? Y beta pues debe ser como un x2, un y2. Ajá, al estar en B significa que deben de verse de esta manera, como pares ordenados, porque estamos diciendo que estamos agarrando el plano, ¿ok? Entonces lo que voy a decir es que alfa más beta va a estar definido, y se puede poner así como entre tres líneas, como la suma de las entradas, es decir, que esto quedaría como x1, y1 más x2, y2 igual, y la suma de entradas, ¿no? Entonces esto quedaría como x1 más x2, y1 más y2. Si se dan cuenta, este símbolo de aquí es una suma entre estos dos vectores nuevos que acabamos de definir. Y esta suma de aquí es la suma de números reales. Voy a poner aquí suma de números reales. Ajá. ¿Por qué? Porque x1 y x2 son números reales, aquí lo dice, ¿no? En mi definición de R2. Ajá. Entonces, bueno, esta es la operación suma. Ya vi cómo está definida y bueno, es de manera bastante usual, ¿no? Y luego el producto por escalar. Producto por escalar. Ajá, entonces voy a agarrar un escalar y lo voy a multiplicar por alfa. Entonces este escalar pues lo voy a multiplicar por un alfa que debe tener estas dos entradas. Y bueno, lo voy a definir como como que A va a multiplicar a ambas entradas. Una definición pues bastante usual, bastante común y bastante intuitiva, ¿no? Entonces, bueno, con estas operaciones sería demostrar que B es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Ok, va a ser un poquito cansado y frustrante porque, bueno, son 8 propiedades las que hay que demostrar. Pero bueno, una vez que se vaya entendiendo ya podemos omitir ciertas cosas. Pero bueno, lo importante es que ustedes puedan demostrar esto, ¿no? Y en un problema, bueno, primero vamos a resolverlo y luego les cuento qué. Entonces, lo primero que hay que demostrar son las 8 propiedades. Como vemos que estoy definiendo que yo agarro dos vectores y me da otro vector que también está en R2, como esto está en R2, pues bueno, pues ya sabemos que es cerrado y que también la multiplicación está cerrada. Entonces, por eso les digo que esos no hay que tener tanto enfoque. Entonces, la primera propiedad que hay que ver es que alfa más beta, o sea que es conmutativa, es igual a a beta más alfa. Para todo alfa y beta en B. En este caso, B recuerden que es R2. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer para demostrar este tipo de propiedades? Si recuerdan, en las matrices, pues la idea es agarrar alguna de estas dos lados y tratar de llevar una al otro. Por ejemplo, vamos a agarrar esta y vamos a calcularlo, ¿no? Bueno, alfa más beta, ¿a qué es igual? Bueno, alfa voy a agarrarlo como x1 y y1, como lo había puesto ahí arriba, y beta como x2 y y2. Y entonces la suma de estos es x1 más x2 y y1 más y2. Ajá. Bien, entonces por un lado, alfa y beta es esto. Ahora, voy a calcular el otro lado, beta más alfa. Beta más alfa sería igual a x2, y2 más x1, y1. Entonces ya lo sumo, entrada por entrada, esto me da x2 más x1, y2 más y1. Ajá. Entonces ahora quiero ver si lo de arriba es igual a lo de abajo. Y si es igual, pues todavía no se parece, ¿no? Porque primero aquí está x2, x1 y aquí está al revés, ¿no? Pero recordemos que esta, como es una suma de los números reales conmutan, ¿no? Entonces es igual a x1 más x2 y esto es y1 más y2. Entonces ya esto de aquí sí es lo mismo que está aquí. Entonces por lo tanto como son iguales, pues ya se cumple
se cumple 1, ¿no? Que es asociativa. Vamos a ponerle así, cumple que es asociativa. Muy bien, entonces ya tenemos el primero, el primero para las propiedades estas conmutativas, digo, para las propiedades de la suma. Recuerden que son 8 propiedades, o sea, hay que hacerlas todas. Sé que es un poquito cansado, pero bueno, ni modo. 2. Ahora la 2 es que alfa más beta más gamma es igual a alfa más beta más gamma. Bueno, esta manera que yo les expliqué acá arriba de demostrar que es conmutativo es muy clara y a mí me gusta que lo hagan de esta manera para que quede claro. Sin embargo, se puede hacer de otra manera. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta para aquí, ¿no? Voy a agarrar un lado, en este caso y voy a sumarlo, ¿no? Alfa más beta más gamma es igual, y bueno, primero pongo todo esto, ¿no? X1, Y1 más X2, Y2 más X3, Y3. Recuerden que X1, Y1 es alfa, X2, Y2 es beta y X3, Y3 es gamma. Bueno, pero como la suma de este es la suma de las entradas, pues esto me da un nuevo vector. Y este nuevo vector, voy a quitarle estas que están aquí, porque bueno, aquí tengo la entrada 1 y la entrada 2. Este es un nuevo vector que lo voy a sumar a un tercer vector. Y bueno, pues como la suma de esto es la entrada por entrada, esto queda x1 más x2, que este es mi nuevo número, más x3, que es el de este lado, y y1 más y2 más y3, ¿no? Estos paréntesis son importantes porque me está diciendo qué es lo que estoy sumando primero. Primero sumé la primera entrada con la segunda y luego la tercera, ¿no? Bien, pero recuerden que esta suma de aquí son de números reales y los números reales son asociativos. Es decir, esto es x1 más x2 más x3 y aquí es y1 más y2 más y3. Bien, pero esto, si se dan cuenta, es x1, y1 más x2 más x3, y2 más y3. Pero esto de aquí, ¿qué es? x1, y1 más es la suma de x2, y2 más x3, y3. Y entonces, esto de aquí, esto es alfa, ¿no? Y esto de acá es beta más gamma. Y entonces acabo de demostrar que es asociativo. Si ven, la otra forma de poder demostrar estas propiedades es que de un lado desarrolle y utilizando propiedades algebraicas que son ciertas, llegar al otro lado. La otra demostración es calcular primero por un lado alfa más beta, por otro lado completamente diferente beta más alfa, y al final llegar a la conclusión de que son iguales. ¿Sí me explico? Bueno, no me pueden contestar, ¿verdad? Bueno, espero me haya explicado. Esas son las dos maneras que uno puede utilizar para demostrarlo. Y se me hacen bastante fáciles y bastante que más bien no se pueden perder, ¿no? Entonces traten de hacerlo de esa manera. Bien, estas dos son más o menos sencillas de demostrar porque se utiliza como este estilo ¿de qué? Como de algoritmo, ¿no? O sea, de proceso. O sea, lo tienen que hacer así y ya, ¿no? Como que no hay pierde. Pero en este siguiente es un poquito complicado. Para poder demostrar las propiedades, primero pónganlas, ¿no? La 3 es la existencia de un vector 0 en B, tal que, pues 0 más alfa es igual a alfa para todo alfa en B. Entonces, esta es la propiedad directamente en general para un espacio vectorial. Pero para este espacio vectorial, para poder demostrar que existe o decir qué es lo que hay que hacer, porque aquí dices, bueno, aquí qué tengo que hacer. En lo de atrás sí quedaba claro, no tengan que demostrar que en ambos lados la igualdad eran lo mismo. Pero aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, para este caso ustedes deben de dar explícitamente el valor de este vector que ustedes consideren que es el 0. ¿Sí me explico? O sea, no tienen que hacer algo, sino tienen que decir, bueno, voy a definir como 0 tal. Entonces decimos eso, ¿no? Por ejemplo, para este caso, definimos al vector 0 como el vector, y aquí vamos a ponerlo así, miren, 0 igual a 0,0. Fíjense que a veces, en ciertas cosas, uno pone aquí como una flechita para denotar que este es el 0 vector. A diferencia del 0 de los números reales, porque bueno, en este caso, pues los números reales, sabemos que este es el símbolo del 0 de los números reales, pero ¿cómo denotamos el 0 de los vectores? También le pusimos este mismo símbolo, el 0. Entonces puede caer en confusión. Entonces, bueno, para que no caiga en confusión vamos a utilizar este vectorcito que se ve medio feo, pero bueno, no importa. O mientras no haya confusión no lo voy a poner.
Entonces, este es el 0 que yo estoy definiendo. Ahora, este que yo estoy definiendo debe tener la propiedad que está aquí arriba. Entonces, una vez que ustedes ya dicen quién es el 0, entonces tienen que demostrar lo que está en azul. Es decir, voy a agarrar un alfa, entonces sea un alfa en el espacio vectorial, es decir, alfa debe tener las coordenadas siguientes, y lo voy a sumar con mi vector 0. Entonces, alfa más 0 va a ser igual a x1, y1 más 0, 0. Y la definición de la suma de vectores es entrada por entrada. Entonces esto es igual a x1 más 0, y1 más 0. Pero x1 más 0, al ser estos números reales, pues esto es x1 y esto es y1, ¿no? Pero esto, ¿quién es? Esto es alfa. Por lo tanto, alfa más el 0 es igual a alfa. Y ya demostraron que el vector que ustedes dieron cumple con esta propiedad. Fíjense que yo si escojo otro vector que no sea este, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces ahí deben de ustedes pues tener la intuición de decir quién va a ser mi vector 0. Entonces por eso es un poquito difícil ¿qué? A ver, esta propiedad. Bueno, vamos con la propiedad 4, que es la existencia de un menos alfa vector para todo alfa vector tal que alfa más menos alfa es igual a 0, a este 0 vector. Bien, otra vez, como trae esta cosa de existencia, deben de ¿qué? Deben de decir explícitamente, pero ahora en vez de decir quién es el 0, tienen que decir explícitamente quién es el inverso aditivo, en este caso, del espacio vectorial. Es decir, si alfa en B con alfa es igual a x1 a y1, defino a menos alfa como un nuevo vector, pero ahora este vector va a tener menos x1, menos y1. Quiero que se entienda que no estoy multiplicando este menos por las entradas de acá arriba, porque si yo pusiera aquí un menos y multiplicando todo esto, ya saldría lo que estoy poniendo. No, estoy yo definiendo a este símbolo como el vector que tiene como entrada los inversos de estos, y como estos de aquí son números reales, sé que tienen inverso, por eso lo voy a definir así. Espero se haya entendido eso. Porque hay un teorema que vamos a demostrar después que me ayuda a eso, ¿no? Que si yo multiplico por un menos aquí funciona, pero es diferente, ¿no? Porque menos 1 por alfa es diferente al inverso de alfa hasta que lo demostremos. Este de aquí significa el inverso aditivo de alfa, del vector alfa, el inverso de alfa, del vector alfa. Repetir lo mismo, ¿no? Bueno. Y este de aquí se multiplica el escalar menos 1 por un vector alfa, es diferente. Bueno. Entonces yo defino a mi vector y ahora voy a probar que tiene la propiedad de ahí arriba, ¿no? Que si yo lo sumo, que va a quedar como x1, y1, más menos x1, menos y1. Lo sumo, esto me va a dar, perdónenme, x1 menos x1, porque es entrada por entrada, ¿no? Bueno, en realidad se debe de ver así, ¿no? Más menos x1, y1 más menos y1. Estos de aquí son números reales y hace que los números reales pues tienen la propiedad de que este es el inverso del otro. Por lo tanto, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Finalmente, este va a ser mi vector 0. Y concluyo que alfa más menos alfa es igual a 0,0. Y ya quedó. Entonces, si se dan cuenta, bueno, 0,0 no. O sea, sí, pero se ve más bonito con el vector, ¿no? Aquí, porque es lo que quiero demostrar. Y ya acabamos con las 4 propiedades de suma. Y así tienen que hacerlo para demostrar que algo es un espacio vectorial. Spoiler. En el examen les voy a pedir que demuestren, les voy a dar un conjunto y me tienen que demostrar ustedes que algo es un espacio vectorial. Bueno, entonces ahora llevámonos con la multiplicación, ¿no? Recuerden que para la multiplicación yo creo que es un poquito más sencillo. Porque, bueno, tengo que demostrar que 1 por alfa es igual a alfa. Entonces está fácil, ¿no? El 1 pues es el 1 y así para todo alfa en el vector, en el espacio vectorial. Entonces yo voy a agarrar un vector, ¿no? Entonces vamos a empezar así, sea alfa en B con alfa igual a x1, y1. Es importante que hagan esto porque aquí ya están caracterizando al vector para el ejemplo en específico que yo estoy tomando. Entonces tienen que hacer eso, caracterizar al vector, porque ya saben de qué espacio vectorial estamos tratando. En este caso estamos tratando de R2. Espero me haya explicado. Entonces tienen que caracterizarlo siempre. Y bueno, pues multiplico 1 por alfa. Y la multiplicación por escalar está definida como 1 por x1, y1. Y es entrada por entrada, ¿no? Entonces 1 por x1, 1 por y1, ¿no? O sea, entra en todo.
Y entonces este de aquí, como es el inverso en los números reales, pues esto es 1y1 y esto pues es alfa. Entonces se cumple. La primera está fácil. Vale, vámonos con M2, que es la multiplicación de los, bueno, la asociatividad de escalares con un vector, ¿no? Entonces, este de aquí, igual que los dos primeros anteriores, es lo mismo, ¿no? Yo debo de tener este lado y demostrar que puedo llegar al otro. Entonces vamos a empezar por el lado izquierdo. Esto de aquí, como alfa, pues ya sabemos que hay que caracterizarlo, es esto. Y bueno, los escalares ahí los dejamos, ¿no? Aquí este coma siempre se me va porque pienso que es, no sé, soy idiota, perdónenme. Y entonces esto es x1, y1. Y bueno, esto se multiplica así. Y esto es a por b. Pero fíjense aquí, es importante los paréntesis. Porque esto son números reales. Entonces recuerden que es de a 2, ¿no? Entonces debo decir quién estoy multiplicando primero. Y bueno, aquí pues ya puedo asociarlo, ¿no? Aquí a por bx1, ya que la suma es asociativa. by1. Y esto de aquí pues es a por el vector bx1, a by1. Pero este... No, aquí es b, perdónenme. No, ese, más bien ese a ya no va. Listo. Y esto de aquí pues es a. Y esto es el vector. O bueno, podemos ponerlo así como aquí un paréntesis. Factorizamos el vector. x1, y1. Y esto me da a por b por alfa. Que al final es lo que quería demostrar, ¿no? Que es asociativo. Bien. El tercero, pues son las distributividades, ¿no? Que es a por alfa más beta es igual a A por alfa más A por beta. Igual, ¿no? Lo que tenemos que hacer es caracterizar a mis alfa y a mi beta, perdón, y hacer estas operaciones, ¿no? Entonces, A por x1, y1 más x2, y2. Y bueno, hago esta operación. A por x1 más x2, y1 más y2, así. Y pues esto entra directo y esto sería a por x1 más x2, a por y1 más y2. Y bueno, aquí como estos son números reales, sé que lo he repetido mucho, pero como son números reales tienen varias propiedades que ya sabemos que conocemos, ¿no? Y esta es distributiva, entonces esto sería como ax1 más ax2, a y1 más a y2. Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto no es más que a x1, a y1 más a x2, a y2. ¿Y esto quién es? Esto es a por alfa y esto es a por beta. Y listo, ya demostraron la asociatividad. Y bueno, finalmente, pues la M4, que es la distributividad pero en números reales. Entonces aquí no necesitamos un alfa. Entonces ya saben que alfa hay que caracterizarlo para el independiente, bueno, lo que estamos nosotros haciendo. Y... vale. Y bueno, pues vamos a multiplicar este lado, a más b por alfa, que sería igual a más b por x1, y1. Esto entra y esto quedaría como a más b por x1, a más b por y1. Estos al ser números reales, pues quedaría ax1 más bx1 y ay1 más by1. Y esto quedaría como ax1, ay1 más b, así x1 más by1, ¿no? Espérense, aquí no es una coma. No, ok, ahí está. Y entonces esto de aquí es a por alfa y esto de acá es b por alfa, demostrando así la distributividad en los escalares. Por lo tanto, b con esos productos, que a veces se puede poner b con campo en los reales y suma y producto definida como anterior, es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque cumple con las 8 propiedades. En realidad, bueno, son 10, pero bueno, 8. 8 demostrables y las otras, pues bueno, obviamente de cómo se definen, se ve que son cerradas. Y eso es lo que tienen que hacer para este tipo de ejercicios, ¿vale? En particular, vamos a hacer uno más. Hay muchos ejercicios que es demostrar que tal cosa es un espacio vectorial o cuál no es.
Así que voy a dejar aquí unos ejercicios de tarea. Recuerden que no se entrega, pero bueno, les puede ayudar. Dice sea B el conjunto pues igual de R2 al parecer, y R el campo. Solo que en vez de tener las sumas que acabamos de definir, ahora tienen definida lo siguiente. Entonces la suma está definida por x, x1, y1 más x2, y2 igual a x1 más x2, y1 más y2. Entonces, bueno, este es igual, ¿no? Pero el producto se define como lo siguiente. Si agarro un escalar a multiplicado por este, va a ser que solo se multiplique por la primera entrada. ¿Sí? Es la única diferencia con el ejemplo que hicimos. Entonces, la pregunta es ¿B es un espacio vectorial? Espacio vectorial. Fíjense lo importante de recalcar... diablos, perdón. Lo importante de recalcar la operación con la que estoy definiendo el espacio vectorial. O sea, el espacio vectorial no solo es el conjunto, sino el campo y aparte las operaciones. Puedo tener el mismo conjunto, pero con otras operaciones, y este ya no podría ser un espacio vectorial, o sí, pero sería otro espacio vectorial. No necesariamente, bueno, no es el mismo, ¿no? Porque un espacio vectorial debe tener el conjunto de los vectores, el campo y las operaciones suma y producto. Si estas son diferentes en alguna de estas tres cosas, entonces el espacio vectorial es otro. Así que bueno, traten de demostrar que este de aquí es un espacio vectorial o no. No lo sé yo. Ajá. Obviamente para la suma ya no tienen que hacer nada porque ya hice todo el trabajo yo, pero para la multiplicación hay que demostrar que esto sí se cumple. Para ver en dónde sí y en dónde no, etc. Bueno, vamos a poner otro porque este no me gustó. Estoy sacando del Bartlett, ¿no? Aquí el Friedberg también tiene un montón. Fíjense, sea ahora B igual a Rn, donde Rn, espero que lo conozcan, pues son el conjunto de las n tuplas, ¿no? O sea, que en vez de ser 2 como lo que hice en el ejercicio, sino son esas tal que x1 hasta xn, pues son números reales. Bien, ahora si la suma la voy a definir, bueno, el campo es los reales, el campo son los reales, ajá. Y la suma está definida como lo siguiente. Alfa, aquí sí voy a hacer distinción sobre la suma. Y este va a ser igual a alfa menos beta. Donde este menos significa el alfa más menos beta. Pero este más es el usual. Usual, entrada por entrada. Entrada por entrada. ¿Qué quiero decir? Bueno, ¿lo explicaré o no? Bueno, sí. Por ejemplo, si yo sumo con este símbolo a, por ejemplo, alfa, que sea x1, x2, así hasta xn, más beta b1, no, espérame, más y1, y2, así hasta yn, este es alfa y este es beta, entonces la suma con esta usual sería x1 más x2, así, no, más y1 aquí, perdón, diablos, perdónenme. No, el idiota. Así hasta xn más yn. Ajá, este. Pero si yo ahora sumo alfa más beta, pero con esta otra suma, significa que voy a agarrar los mismos vectores, pero esta definición de suma es otra. Esta va a ser la resta. Es decir, que en vez de sumar, va a ser x1 menos y1, x2 menos y2. Y así hasta xn menos yn. ¿Ok? Entonces esta sería esta suma, y el producto por escalar, en vez de ser entrada por entrada, va a ser menos c por alfa. Donde este c por alfa, o sea, a ver, vamos a poner aquí un círculo. El producto el producto escalar que estoy definiendo es este, pero estoy utilizando el producto punto usual, que c punto alfa, pues es c de x1, o sea, que entra a cada entrada, ¿no? Así hasta c de xn. Entonces, con estas operaciones, demostrar o cuáles de las propiedades de espacio vectorial se cumplen. Ajá. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles de las propiedades de espacio vectorial se cumple?
Hay varias que no se van a cumplir. Entonces, bueno, pues ya, estos dos ejercicios son los que estaría interesante que hicieran.